Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas, un domingo más y el último de la temporada y del 2023. No haremos podcast durante unas semanas, pero volveremos en 2024 con muchos más podcasts y quién sabe si con un nuevo formato o qué sorpresas vamos a traer. Y vamos a cerrar el año con un podcast que llevaba mucho tiempo con ganas de grabar. Es un podcast que ha ido como pasando a lo largo del tiempo, poniendo otros podcasts por encima hasta que dije, no, este podcast tiene que salir en 2023 sí o sí, porque sé que es un tema que está muy en auge, que hemos escuchado muchísimas veces y que me parecía importantísimo que lo habláramos o que lo abordáramos desde la perspectiva de la psicología. Vamos a hablar sobre creencias limitantes y hoy me acompaña Bea. Ella es psicóloga del equipo online y es el primer podcast que grabamos juntas. Buenos días, Bea. Buenos días, Yaiza. ¿Cómo estás? Pues un poquito nerviosa, pero bueno, con muchas ganas de poder estar aquí, de la oportunidad. Creo que es un reto para mí y además, como te comentaba antes, creo que es un tema, ¿no?, que como tú dices está súper en auge y aparte de en auge creo que es algo que todos los oyentes se van a sentir identificados porque creo que es algo que nos pasa a todos, yendo a terapia, sin ir a terapia, todos nos vemos representados, así que esperemos pues que pueda ayudar a la gente que nos escuche. Totalmente. Y de hecho te voy a decir, es más, creo que se ha hablado tanto de las creencias limitantes que creo que tienen ya incluso una connotación negativa. En plan, yo lo escucho, es como, ya como que tiene ya la cosita de charlatanería, ¿sabes? Y digo, en mi proceso personal hemos hablado mucho de las creencias limitantes y cómo estas también me han ayudado a ser la persona que soy en este momento. Pero es verdad que la forma en la que en Internet se habla sobre este tema no me acabo de sentir del todo identificada. Por eso me parecía, como he dicho al principio, súper importante que lo trabajáramos desde esta visión profesional, ¿no? Como profesional que eres de la salud mental. Total. Y ya sabes, Bea, que en este podcast siempre empezamos desde el principio. Y para mí empezar desde el principio es el poder definir qué es o qué entendemos por creencia limitante. Pues creo, Yaiza, que para poder entender qué es una creencia limitante, primero tenemos que entender qué es una creencia como tal, ¿no? Porque creo que al final limitante es como el apellido, pero primero qué es una creencia, ¿no? Una creencia es cualquier tipo de afirmación o pensamiento que damos por verdad, damos por cierto, ¿no? Y que no nos cuestionamos, simplemente damos por hecho que es una verdad absoluta y eso es lo que nos hace es guiar nuestro comportamiento, nos condiciona en todos los sentidos, ¿no? Al final tenemos creencias acerca de todo, ¿no? Creencias de lo que yo creo que es lo que debe ser una pareja, lo que es el dinero, lo que es un trabajo, ¿no? Y con esas creencias, con esos conceptos que tenemos de las cosas, nos comportamos, ¿no? Y estamos en el mundo. Estas creencias no tienen por qué ser siempre limitantes, lo que os decía, ¿no? O sea, primero es creencia como general y hay creencias que hacen lo contrario que las limitantes, que ahora veremos lo que es. Las creencias potenciadoras, que son las otras, ¿no? Son creencias que nos animan, nos impulsan, nos motivan a enfrentarnos a retos, a querer desarrollarnos y son creencias tipo tú puedes o venga, inténtalo que lo vas a lograr, podrás con ello, ¿no? Y eso es como que lo que decía, ¿no? Te ayudan a evolucionar. Pero por otro lado tenemos las creencias limitantes, ¿no? Que este nombre limitante al final lo que hace es que me limita, ¿no? O sea, limitar significa que me frena, me bloquea, ¿no? Y hace que me cohíba y no me deja desarrollarme para adelante, ¿no? Entonces son creencias limitantes en ese sentido. Al final son como creencias que están interfiriendo entre nosotras o nosotros y nuestros objetivos en la vida, ¿no? Se ponen por medio y no hay quien los quite de ahí, ¿no? Y sí que quiero hacer un apunte en que todos tenemos creencias y tenemos un sistema de creencias en concreto, pero cada uno tenemos el nuestro, ¿no? O sea, tú puedes tener las tuyas, unas creencias en concreto, yo las mías, y desde ahí, por eso somos diferentes todos, ¿no? Desde ahí es un poquito como que estamos en el mundo. Pues esto me conecta con otra pregunta, Bea, que es ¿cómo se construyen estas creencias? O sea, ¿por qué tú y yo tenemos creencias diferentes? ¿Qué hace que yo vaya construyendo mis creencias? Claro, al final esto tiene que ver con el origen, ¿no? Claro. Un poquito de dónde vienen y por qué o para qué tú tienes una y yo tengo otras, ¿no? Y esto al final es un poco, como les digo yo a mis pacientes, ¿no? Somos como somos por nuestra historia, por nuestro pasado, ¿no? Y estamos aquí siendo de una manera determinada por esa historia, ¿no? Tú no eres así por arte de magia, ni yo tampoco, sino por nuestros padres, nuestros amigos, nuestras experiencias, ¿no? Y dentro de todo eso están las creencias, ¿no?
al final son creencias que de alguna manera se han creado o bien por situaciones que hemos vivido en ese momento o bien porque algún familiar, un profesor, algún amigo, ¿no?, nos han dicho cosas de nosotros que nos han hecho invalidarnos, ¿no?, o limitarnos en ese sentido, ¿no? Y entonces lo que pasa es que hay un mecanismo que ocurre, que es que el cerebro lo que hace es ahorrar energía, ¿no? El cerebro al final tiene como un espacio limitado para estar analizando todo y como invierte un montón de tiempo en entender todo, no tiene tiempo para caso por caso, ¿no?, ir como entendiendo en concreto qué es esta cosa, ¿no? Entonces lo que hace es, yo estoy, imagínate, con 12 años en el cole, salgo a hacer una exposición oral y me quedo en blanco, ¿no? Porque estoy nerviosa o porque este día no he dormido bien, me quedo en blanco. Y ahí ya se activa una creencia que es, no soy capaz de hablar en público, por ejemplo, ¿no? En este momento el cerebro ya hace el hablar en público es igual a eres incapaz, ¿no? Y entonces lo que hago es que sin darme cuenta, es inconsciente, voy creciendo con esa creencia, ¿no? Y ahora, en el presente, ante cualquier situación, o la misma, que puede ser hablar en público, o algo muy parecido, ¿no?, una situación similar, de repente mi cerebro, ¡boom!, me trae como esa creencia, ¿no? Es como que se guía por unos patrones como muy simples, no es capaz de decir, no, pero que no estamos en ese momento, ¿no? Es como que ya te la trae. Y entonces yo puedo tener esa creencia de hablar en público, pero tú puedes haber tenido una experiencia diferente de que, me lo invento, un profesor te dijo, nunca vas a llegar a ser nadie, ¿no? Entonces lo que haces es, ¿para qué me voy a esforzar? Y sigo en mi vida intentando, pues bueno, a ver si llego a algo, ¿no? Entonces es en función un poquito tanto de las experiencias como de directamente cosas que nos han podido decir y que nos han hecho daño, ¿no?, de esa manera. Y esto me conecta una vez más con la importancia de la infancia. Total. Claro, al final, y supongo que esto también tendrá mucho que ver con el diálogo interno que luego vamos construyendo, Sí. que tiene mucha relación con qué nos han dicho cuando éramos pequeñas. Totalmente, o sea, yo desde aquí lanzo, ¿no? Si se puede lanzar un mensaje, ¿no?, que pueda ayudar a madres y padres, que es súper importante la forma en la que nos dirigimos a nuestros hijos y a nuestras hijas, los mensajes que les damos e intentar, como hemos visto antes, dar más mensajes potenciadores, ¿no?, de creencias potenciadoras y no tanto limitantes, ¿no? Decirle a un niño o a una niña, no vas a llegar a nada, nunca vas a saber, no vas a ser capaz de entender las matemáticas, ¿no?, que le puede hacer muy pequeñito, muy pequeñita. Al final es importante decir, venga, pues inténtalo, ¿no? Tampoco hay que irnos al otro extremo, fantasía, ¿no?, de que todo te va a ir bien, porque es verdad que igual te cuesta, pero venga, yo confío en ti, tú puedes, venga, te ayudo, ¿no? Entonces, como dices, es súper importante. Y eso, también relacionado con lo que has dicho de diálogo interno, al final el diálogo interno es cómo me hablo a mí misma, ¿no? El autodiálogo que se dice en terapia. Entonces, claro, los mensajes que yo me mande, todo lo que yo me digo me lo creo. Entonces, si yo me digo, no soy capaz de hacer esto, no voy a poder hacerlo, ¿no? En cambio, si me digo, venga, inténtalo, que tienes herramientas, o sea, si me hablo con más cariño, ¿no? Yo les llego siempre a mis pacientes como a hablarnos como si fuéramos nuestra mejor amiga, ¿no? Seguro que a una amiga tuya no le dirías, Yaiza, no eres capaz, ¿no? Le dirías, venga, Yaiza, yo confío en ti, ¿no? Entonces, el diálogo interno tiene que ver también mucho con esto de las creencias, ¿no?, y las creencias limitantes. Sí. Jo, y gracias también por haber mencionado eso, porque como persona, como mujer, que empezó a estudiar una carrera, ¿no?, un grado con 30 años, el motivo de por qué no empezar antes fue eso. O sea, yo he crecido toda mi vida con voces que me han dicho, eres lista pero eres vaga. Yo me he creído toda mi vida que era una vaga y que nunca iba a ser capaz de hacerlo. Yo veía la universidad como algo, algo no imposible, algo que no era para mí. O sea, no entraba en el mapa de cosas a las que yo podía acceder, porque soy una vaga. Entonces, ¿cómo iba a poder hacerlo? Y ha sido gracias, que ahora lo veremos, ¿no? Pero ha sido como gracias a terapia, que como que me sentí fuerte para transformar, ¿no? Total. Esta idea de decir, coño, pues igual sí que puedo. Igual no soy tan vaga como me han hecho creer. Igual era una vaga, entre comillas, ¿no?, porque no me gustaba lo que estaba estudiando, porque no me motivaba lo suficiente, porque tenía otras prioridades, pero siento que no se contempla, especialmente en el mundo educativo o cuando eres joven, pues los padres y madres, ¿no? Y yo creo que hay tanta gente así, Total. que dejas como de probar las cosas, de limitar tu vida por lo que te han hecho creer. Claro, y sobre todo yo también relacionaría esto con las etiquetas, ¿no? Al final, jolín, porque un día igual haya estudiado un poco menos o porque me costaba un poco más, porque igual ese día no me apetecía, ¿no? Ya soy una vaga, ¿no? Es como, eres vaga, y es como
cómo que soy, ¿no? Me define, ¿no? Entonces, en vez de decir, me ha costado un poco estudiar, es, soy una vaga. Entonces ya, o me etiquetan o me etiqueto a mí misma desde ahí y ya, claro, como decía antes, me lo creo y ya, pues como decías, ¿no? ¿Para qué voy a hacer una carrera si no puedo? Soy una vaga. ¿Para qué voy a intentar emprender un proyecto si no voy a ser capaz? La gente lo va a hacer mejor que yo, ¿no? Entonces, claro, esas etiquetas, cuidado, ¿no? O sea, entiendo que como padre, como madre quieras ayudar y corregir y que tu hijo o tu hija se esfuerce, ¿no? Pero eso, pues desde la ayuda o desde intentar ver por qué le está costando, no desde eso es porque eres tonto o porque eres un vago, ¿no? Es que, no sé, eso puede hacer muchísimo daño sin darnos cuenta, ¿no? De hasta qué punto puede llegar a repercutir en el futuro. Además, de como verdad. Adultos, ¿no? Total. Es como que seguro, y quiero pensar, ¿no? Que lo hacemos desde nuestra mejor intención. Siempre. Uh-huh. Pero bueno, hay que revisarse también, ¿no? Sí, para poder sí. educar. Para eso hacemos este podcast. Total. La gente nos puede escuchar. Vamos a sacar un tema que es un tanto peliagudo, pero cuando yo pienso en creencias limitantes, lo he dicho al principio, creo que tiene una connotación bastante negativa y se están relacionando mucho como con la charlatanería, ¿no? En la cosa de, ¡ay, las creencias limitantes! Vivo en el mundo digital y me encuentro constantemente vídeos, reels, TikToks, etcétera, de personas diciendo, si quieres tener éxito, tienes que trabajar tus creencias limitantes y las creencias limitantes y las creencias limitantes. ¿Qué pasa con el coaching y las creencias limitantes? Este es un tema delicado, ¿no? Porque es verdad que ahora está como muy en auge y igual hay gente que nos está escuchando que le gusta y que le transmite pues, buenos mensajes. Yo creo que el coaching tiene siempre una buena intención, ¿no? De ayuda, de querer pues, facilitar a las personas que igual tienen dificultades algún aspecto en su vida, pero creo que mensajes de no digas que no puedes, tú sí puedes, habrá que cogerlos un poco con pinzas, ¿no? Porque tú puedes escuchar eso sin ningún tipo de contexto, más que me han dicho que puedo. Venga, y de repente me pongo delante de ese reto, de ese objetivo y es como que me choco contra la pared porque no tengo herramientas o porque no tengo ni idea de por qué no puedo o porque no me paro a pensar de dónde viene esto, ¿no? Entonces mis sensaciones como que se quedan un poquito como en la superficie, ¿no? Como si fuera una cebolla que se quedan como en la capa de fuera, ¿no? De simplemente el mensaje de no, tú sí puedes, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, en la terapia, ¿no? Al menos en la forma en la que yo trabajo, intentamos ir como a lo que hay debajo, a la base, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando para que esta persona no pueda, ¿no? Y desde el entender, desde mirarlo desde otro lugar, ¿no? De para qué ha venido, de dónde viene, cuándo también te has sentido así en otras ocasiones, ¿no? Y de repente esa persona se hace consciente, ¿no? Esto que no se había dado cuenta, porque hay veces que no nos damos cuenta, ¿no? Ahí ya es cuando para mí se empieza a trabajar. Y entonces esa persona verá por qué no puede o verá que sí que puede, ¿no? Pero desde un trabajo mucho más, para mí, más profundo, más como desde las entrañas, ¿no? Pero de nuevo digo, el mensaje yo creo que está bien, pero quizá habría que dar una vuelta a la forma, ¿no? En la que... Porque sobre todo si son personas que no saben cómo hacerlo y solo les llega ese mensaje, ¿no? Claro. Te puede frustrar, ¿no? Te puede culpabilizar porque me han dicho que puedo y veo que no puedo. ¿Qué hago? ¿Qué hay de malo en mí, no? Total. Además, de verdad. ¿Cómo hacemos o sea, si yo estoy en esas creencias limitantes, ¿no? Con esas creencias que me dicen yo no puedo, yo no voy a ser capaz, yo cuando me enfrento a esto soy un desastre, esto se me da fatal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer para reconvertir, cambiar, modificar o hacer que esas creencias sean más funcionales? Claro. Al final esto para mí es algo difícil, pero no imposible, y yo creo que en terapia, como siempre, todo se puede trabajar, ¿no? Digo que es difícil porque al final es algo como muy inconsciente. Hay veces que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? De cuánto nos está afectando. Para mí en terapia hay como muchas formas de trabajarlo, ¿no? Una tiene que ver con lo que explicaba antes de que el cerebro ahorra energía, ¿no? Al final el cerebro, de una manera para ser más funcional, más rápido, lo que decíamos, ahorra energía y lo que nos hace es, con experiencias pasadas, nos traen al presente la creencia que yo creo en ese momento y me la trae ahora, ¿no? Entonces, yo la forma en la que me gusta trabajarlo es como decirle al cerebro que se actualice, ¿no? Llega a mis pacientes, es como cuando tú en el móvil te dicen hay que actualizar el software, esto que antes funcionaba ya no funciona, esto que antes servía ya no sirve, ¿no? Entonces es como voy a darle ese mensaje a mi cerebro para decirle, cerebro, esto que antes quizá era verdad, porque en ese momento es lo que ocurrió, ahora soy otra persona en el sentido de que tengo otra edad, otro contexto, otro entorno, han pasado no sé cuántos años, ¿no? Y entonces hay que como que actualizarlo
para que se dé cuenta de que ahora esa creencia ya está desfasada, ¿no? Como el software. Y entonces para mí se podrían, para hacerlo así como sencillo, como en 4 pasos, ¿no? En la forma en la que se trabajan. Por un lado es reconocer, ¿no? esas creencias e identificarlas. Se puede hacer de varias formas. Por ejemplo, si no vas a terapia, pues alguien que no se escucha no va a terapia, es un trabajo complicado, pero igual tú contigo mismo, desde la introspección, ¿no? Te puedes dar cuenta de que en una situación te has sentido como regular o te has sentido pues triste, removido. Entonces yo te recomiendo que te pares y digas, ¿qué ha pasado, ¿no? ¿Cómo me he sentido? Para ver si así también tú llegas a ver cómo te has sentido, echas la vista para atrás y te das cuenta de dónde te has sentido así en otras ocasiones, ¿no? Y vas como identificando alguna cosita. Y yo en terapia, por ejemplo, hay un poco de todo. Hay personas que ya vienen con las creencias que ya las han identificado, y luego también hay veces que eres tú como terapeuta la que te das cuenta, ¿no? Que te están contando una historia, pues el otro día, tal, no sé qué, y me sentí así. Entonces yo ahí es como, esto que dices que te has sentido, ¿qué es? ¿Te has sentido así otras veces? Echamos para atrás, ¿no? Es como que empezamos a tirar, a escarbar, y llegamos a que se ha sentido así en muchas ocasiones, y la primera vez fue con 7 años, ¿no? Entonces ya hemos identificado esa creencia. Ese sería como el primer paso. Luego, el siguiente paso es como dejar, ¿no? De buscar fuera el refuerzo de esa creencia, ¿no? Porque al final es como que cuando tenemos una creencia limitante, imagínate la de yo no soy capaz de hablar en público, ¿no? Lo que hace mi mente, sin darme cuenta obviamente, es como activar un radar que va como buscando todo el rato situaciones que me confirmen, ¿no? Y que refuercen esta creencia. Entonces es momento de parar ese radar y de decir, simplemente lo paro y voy a ver qué pasa, ¿no? Que va unido al tercer paso, que el tercer paso sería como empezar a cuestionarlas, lo que decías tú antes, ¿no? Que no nos paramos a cuestionar y decir, oye, ¿yo no soy capaz realmente de hablar en público? ¿O es que no lo he vuelto a intentar desde esa vez con 12 años en primaria, ¿no? Que me quedé en blanco. Entonces es como empezar a cuestionar de si esto que yo pensaba que era tan real o tan verdad, decir, quizá no es tan así, o lo puedo ver desde otro lado, ¿no? Y empiezo como a hablar conmigo mismo y a decir, igual me está haciendo un poquito de daño, voy a empezar a verlo desde otro lugar. Y ya llega como el último paso, que es como tú decías, transformar esa creencia que me hace daño, esa creencia limitante, a una creencia más funcional, más adaptativa, que son las creencias potenciadoras, ¿no? Hay veces que no es como de no soy capaz de hablar en público, quizás si te digo, no, Yaiza, sí que eres capaz de hablar en público, igual de primeras dices, ¿cómo es esto, no? Entonces, quizás ese sería como el objetivo final, pero podemos juntas construir mini objetivitos más pequeños para llegar hasta ahí, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, venga, Yaiza, pues intenta hablar hoy delante del espejo tú sola, me lo invento, ¿no? O venga, pues habla delante de tu hermana. Ahora, entonces, con pequeñas situaciones que tú misma vas diciendo, uy, pues cada vez estoy teniendo más capacidad de hablar, ¿no? Hasta que ya me creo que soy plenamente capaz de hablar en público, ¿no? Sería un poco como en esos 4 pasos. Y me ha gustado mucho este último que has dicho, porque yo he podido comprobar que cuando... A ver cómo te lo explico, cómo lo siento. Cuando yo he pensado, yo esto no lo puedo hacer, y me he ido enfrentando poquito a poco, con pequeñas metas, a eso que yo pensaba que no iba a poder hacer, he cambiado, o sea, siento como si en mi cerebro se movieran las cosas, rollo, le estoy contando otra cosa, lo he hecho, ha salido bien, lo he hecho, ha salido bien, lo he hecho, ha salido bien, y al final el cerebro dice, ¿lo hemos hecho bien? Y es como que se transforma, claro, en base a reforzar que ha salido bien. Al final, porque eso es lo que te decía antes, de lo que tú te dices te lo crees. Claro. Si tú te vas diciendo, venga, Yaiza, que sí, que lo vas haciendo bien, que tú puedes, que vas para adelante, ¿no? Al final mi cerebro se lo va creyendo. Si al revés te dices, no vas a poder, lo estás haciendo mal, te vas a volver a equivocar. Al final es que yo también me voy por ese camino, ¿no? Total. Hemos hablado de cómo podemos trabajarlo, y creo que también como para... antes de acabar el podcast, ¿no? Me parece importante que podamos hablar de qué forma afecta el vivir con estas creencias limitantes. Al final, como hemos dicho al principio, ¿no? Al ser algo que me condiciona mi comportamiento, afecta todo el rato. O sea, desde que me levanto hasta que me acuesto, yo me estoy comportando, ¿no? Tengo diferentes conductas, voy tomando decisiones, diferentes acciones. Entonces, desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy condicionada por estas creencias, ¿no? Entonces, al final yo creo que es importante entender que es como un círculo, ¿vale? Que ahora voy a explicar. Es un círculo como de 4 partes. Tenemos lo primero la creencia, luego la conducta, luego el resultado y luego el refuerzo, ¿no? Voy explicando un poquito. Primero la creencia, ¿no? Imagínate con el ejemplo de soy invisible para los demás, ¿no? Tengo esa creencia y ante esta creencia yo
hago una conducta, ¿no? Que es, si soy invisible para los demás, hago una conducta que vaya acorde a esta creencia, que es, ¿para qué voy a escribir a mis amigas para hacer un plan si no van a querer verme, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conducta? No pregunto si tienen plan o no escribir a mis amigas, ¿no? ¿Qué pasa? Con esta conducta luego llega un resultado, que si yo no he escrito a mis amigas ni les he preguntado, quizá el resultado sea que me quede sin plan, ¿no? Y llega el refuerzo de la creencia, que es, ¿ves? Ya lo sabía, si es que soy invisible. No he tenido plan porque soy invisible, ¿no? Entonces vuelvo a la creencia, es que soy invisible, entonces no les escribo, entonces tal. Y entonces entro en ese círculo que engancha un poquito, sin darnos cuenta, ¿no? Que estamos ahí metidas sin darnos cuenta en ese círculo que está todo el rato, claro. Y esto con esta creencia, pero con todas las creencias pasa lo mismo, ¿no? Creencia, conducta, hago algo para que tal, y se refuerza y se refuerza. Al final las creencias, como te decía antes, van a hacer todo lo posible para que yo me las vaya creyendo cada vez más. Y entonces afecta mi comportamiento, ¿no? Entonces es un círculo en el que estamos metidos sin darnos cuenta, en el que es difícil de darnos cuenta de cómo trabajarlo, pero no imposible. Es decir, ese círculo se puede romper cuando soy consciente de que esto es esta creencia limitante, paramos en terapia, lo trabajamos, ¿no? Y es una forma como de parar un poquito ese círculo vicioso en el que hemos entrado tan dañino que nos puede hacer tanto daño. Total. De hecho, mira, esto me nace de preguntarte, que aunque ya es evidente porque lo has dicho, ¿no? Pero quizá lo pregunto porque yo creo que hay muchas personas que lo piensan. Las creencias, por supuesto, no es algo estático. No, por supuesto que no. O sea, es algo que sí es verdad que se creó en un momento, pues cada uno en el momento que sea, ¿no? Pero como hemos dicho, cuando yo identifico de dónde viene, aprendo y entiendo, ¿no? Que ahora no tiene por qué estar así, que no tiene que ver con lo que estoy viviendo ahora, y la actualizo, que es actualización, ¿no? Y la transformo en algo más potenciador, ya está, esa creencia se quedó ahí, en ese recuerdo pasado o en ese comentario que me hizo esa profesora, y ya está. Pero yo sigo siendo Bea, ¿no? O sigo siendo Yaiza, que voy construyendo nuevas creencias, voy teniendo experiencias diferentes que esperemos que vayan cada vez más orientadas a las potenciadoras y no a las limitantes, pero al final, como todo en la vida, ¿no? Se va transformando. Pero no son las creencias, cualquier cosa, ¿no? Cuando hay gente que en terapia viene diciendo, tengo esto y no voy a poder cambiarlo nunca, es como, jolín, creencia limitante, ¿no? Es como que sí, de verdad, es verdad que cuesta trabajo, como todo, lleva un tiempo, pero claro que se puede modificar. Esto es el típico de, yo es que soy así. Yo es que soy así. Esto yo como soy así, pues ya está. Y dices, bueno, pues no. Pues la verdad es que no eres tan así. De hecho, soy así es una creencia limitante, ¿no? Soy un fracaso. ¡Hala! Ya está, ahí nadie me mueve, ¿no? Total, soy un fracaso, soy muy nerviosa, soy muy ansiosa, soy un desastre, y todos los etiquetas de los soy sí. Infinitos, ¿verdad? Total. Pero también, qué cómodo es estar ahí, ¿eh? Qué cómodo, porque implica que, claro, si soy así, yo ¿para qué voy a cambiarlo, no? No hay nada que pueda hacer, entonces no. Ya incluso es una creencia que no me moviliza hacia el cambio. Efectivamente. Soy esto, estoy aquí cómoda, ¿no? En el sofá del soy, porque cambiar el discurso desde el he aprendido esto, pero puedo aprender otras cosas, implica que yo me mueva. Claro. Y a veces no nos viene bien. Al final es este concepto de la zona de confort, ¿no? Total. Que a veces es un poco contradictorio, porque confort suena que estás cómoda, y es cierto que estás cómoda, pero con una creencia muy dañina, ¿no? Entonces es un poco difícil de entender. Pero es que es zona de confort, como tú dices, ¿no? Al final, por mucho que me duela, es lo que conozco, ¿no? Y es lo que yo me he definido siempre. Y el movilizarme es, como dices, levantarme del sofá, ponerme delante de una terapeuta y decir, a ver, ¿qué es esto, no? Y trabajarlo. Y claro, cuesta porque remueve, porque es verdad también que hay veces que esas creencias tú no eres consciente de primeras de dónde viene, y de repente, imagínate que yendo para atrás te das cuenta de que la primera vez que te lo dijo fue tu madre o tu padre o alguien muy querido para ti, y no es agradable de escuchar, ¿no? Y no es agradable de ver. Entonces, claro, es enfrentarte a esa realidad, ¿no? A esa verdad. Que yo creo que eso pasa con cualquier cosa en terapia, ¿no? Pero a mí me parece difícil, pero muy necesario y muy bonito. Es un trabajo, a mí me encanta acompañar a una persona que está descubriéndose, ¿no? Y descubriendo esas cosas que una vez que las descubres es doloroso, pero luego te ayudan un montón. Vas a ser mucho más funcional, vas a estar más en paz contigo, con tu entorno. Sí, además de verdad, yo como mi yo paciente absoluto dice, totalmente cierto. Sí. Incluso puedes ver en los ojos de la terapeuta cuando tú haces ese... Lo pillo, ¿sabes? Ves como la terapeuta que hace bien, ¿sabes? Es como que se le brillan los ojos, en plan, total. bien, lo ha visto. Y no es un proceso fácil y a veces es muy doloroso, como has dicho, ¿no? Sí, aprender a ver totalmente. con ojos que ven duele.
pero una vez has visto ya, no puedes no volver a ver, ¿verdad? Es como Sí. cuando te pones esas gafas y dices, ¿ahora cómo voy a volver yo a ver borroso? Totalmente. Si ahora veo. Pues es un poco así. Mm. Jo, Bea, qué guay este podcast para cerrar el año. Sí, gracias. Ojalá que A mí me sea encanta. también como el nuevo propósito. Yo paso de los propósitos absolutamente, ¿eh? Que ya hemos hablado de los propósitos en este podcast, pero a ver si es el propósito del año que viene el decir, oye, mi propósito es no tener propósitos y cambiar las creencias. Pues mira, me parece un buen propósito. Ojalá Lo que comparto sí. contigo, Yaiza. Muchas gracias por todo lo que has compartido, A de ti, verdad. Yaiza. Y a vosotras, quiero daros las gracias por estar aquí una semana más. Cerramos el año con un tema, oye, pues yo creo que como muy general, ¿no? Porque hay veces que hablamos como de cosas más específicas, pero este tema yo creo que nos atañe a todas las personas, ¿no? A todos los seres humanos. Y me parece, como he dicho, una vez más, importantísimo que lo trabajáramos desde la visión de la psicología y que entendiéramos qué es esto de las creencias limitantes y de qué forma nos afectan. Así que ojalá que encontréis los recursos y las herramientas para poder trabajar en ello. Bueno, como he dicho al principio del podcast, este es el último de la temporada. Nos despedimos durante unas semanas, volveremos en enero. Podéis seguirnos en Instagram porque ahí os vamos a estar compartiendo cuando empezamos el podcast. Y nada más, que muchísimas gracias una semana más por estar aquí, que estamos aquí para lo que necesitéis, si queréis escribirnos, empezar un proceso de terapia o lo que deseéis. Y nada más, me voy triste porque me encantan los podcasts y yo quiero estar aquí cada domingo, pero bueno, sé que volveremos y eso me anima. Muchísimas gracias una semana más, nos vemos y nos escuchamos el año que viene. ¡Chao!